Bienvenidos a mi canal, su fuente número 1 de chismes, noticias y análisis de todo lo que tenga que ver con nuestras series turcas favoritas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque traigo un bombazo, una noticia que va a hacer temblar los cimientos del fandom. Agárrense fuerte porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Y sí, como lo escucharon y como lo vieron en el título. Porque hoy vamos a explorar a fondo la relación de estos dos titanes de la actuación turca, su química innegable y el por qué, a pesar del tiempo que ha pasado, su leyenda sigue viva. Antes de empezar a desentrañar este misterio, les pido de corazón que se suscriban al canal. Si aman las series turcas tanto como yo, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque les aseguro que vienen muchas sorpresas más. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que inevitablemente van juntos en la mente de cualquier fanático de las series turcas. ¿Por qué? Simple, porque protagonizaron una de las comedias románticas más exitosas de la historia de la televisión turca, Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador. Una serie que no solo arrasó en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, incluyendo el nuestro. La serie en sí misma es una joya. Una historia fresca, divertida y llena de romanticismo que nos transportó a un mundo de sueños, pasiones y segundas oportunidades. Pero seamos honestos, la serie no habría sido lo mismo sin la química arrolladora entre Can Yaman y Demet Özdemir. Esa chispa, esa conexión, era palpable. Y eso, amigos míos, es lo que convirtió a Erkenci en un fenómeno global. Recuerdo perfectamente cuando vi el primer episodio. Desde el primer momento me quedé enganchada. La historia de Sanem, esa chica soñadora y un poco torpe, y Can, ese fotógrafo aventurero y apasionado, era simplemente irresistible. Y cada escena entre ellos, cada mirada, cada roce. Uf. Daba escalofríos. Era evidente que había algo especial entre ellos, algo que trascendía la pantalla. Esa torpeza adorable de Sanem, contrastando con la masculinidad imponente pero a la vez vulnerable de Can, era dinamita pura. Y es que más allá de sus personajes, Can y Demet lograron crear una conexión real, una complicidad que se reflejaba en cada uno de sus gestos. Se complementaban a la perfección, se entendían con una sola mirada y se apoyaban mutuamente. Era como si estuvieran destinados a trabajar juntos. Esa química que ahora llamamos Candem, sí, hasta tiene nombre, iba más allá de la simple actuación. Se sentía auténtica, genuina. Era como si estuvieras espiando momentos reales entre dos personas que se estaban enamorando. Claro, la prensa del corazón no tardó en hacerse eco de esta química. Los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular con fuerza. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos especiales, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Y aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, la evidencia era abrumadora. Todos, absolutamente todos, creíamos que estaban juntos. Los paparazzis no les daban respiro. Cada salida, cada cena, cada gesto era analizado con lupa buscando la confirmación definitiva, Candem era real. Y no los culpo. Después de todo, ¿quién no querría que Can y Demet fueran pareja en la vida real? Eran la pareja perfecta, la fantasía romántica hecha realidad. Y la verdad es que durante un tiempo, nos hicieron creer que ese sueño podía ser posible. Sus miradas en las entrevistas, sus sonrisas cómplices, sus interacciones en redes sociales. Todo alimentaba la esperanza. Era como un cuento de hadas moderno con dos protagonistas hermosos y talentosos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de que terminó Erkenci, Can y Demet tomaron caminos separados. Cada uno siguió con su carrera, protagonizando nuevos proyectos y explorando nuevos horizontes. Esa separación fue un golpe duro para el fandom. Era como si el sueño se hubiera roto. La esperanza de verlos juntos en la vida real se desvanecía poco a poco. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque a pesar de que ha pasado el tiempo, a pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, la llama de Can Yaman y Demet Özdemir sigue ardiendo en el corazón de sus fans. Y vaya que arde. Aún hoy, años después del final de la serie, se siguen creando vídeos, fanfics y teorías sobre su posible reencuentro. Es increíble. La cantidad de contenido generado por los fans es asombrosa.
Desde compilaciones de sus mejores momentos hasta historias completamente nuevas imaginando un futuro juntos. El fandom Candem es uno de los más dedicados y apasionados que he visto. Y no me extraña, la verdad. Porque la magia que crearon juntos es difícil de olvidar. Su química era tan intensa, tan real, que quedó grabada a fuego en la memoria de todos los que vimos Erkencicus. Esa química no se fabrica, no se finge. Es algo que simplemente existe y Khan y Demet la tenían en abundancia. Era una combinación explosiva de talento, carisma y una conexión inexplicable. Pero, ¿qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial? ¿Por qué seguimos hablando de ellos años después? Yo creo que la respuesta es simple, porque nos hicieron creer en el amor verdadero. Nos hicieron soñar con la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela, a esa persona que nos complemente a la perfección y nos haga sentir vivos. Erkencicus no era solo una comedia romántica, era una ventana a un mundo de posibilidades. Un mundo donde el amor a primera vista existe, donde los sueños se hacen realidad y donde dos personas aparentemente diferentes pueden encontrar la felicidad juntas. Khan y Demet no solo eran buenos actores, eran almas gemelas en la pantalla. Y esa conexión, esa chispa, es lo que nos sigue atrayendo hasta el día de hoy. Su química era tan palpable que trascendía la pantalla, haciéndonos partícipes de su historia de amor. Nos invitaban a soñar con un amor igual de intenso y apasionado. Y aquí es donde entra en juego el título de este vídeo, Bomba Kanyaman Demet Özdemir es su reina imperdible. Porque aunque su relación no haya durado, aunque hayan tomado caminos separados, Demet Özdemir siempre será la reina de Kanyaman. Y viceversa. Su conexión es innegable, su química es arrolladora y su legado es imborrable. No se trata solo de un romance fallido o una fantasía de fans. Se trata de algo más profundo, de una conexión que dejó una huella imborrable en la cultura pop turca y en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Y es que si lo piensan bien, Erkencicus no solo fue una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. Una serie que unió a personas de diferentes países y culturas, que nos hizo reír, llorar y soñar. Y gran parte de ese éxito se debe a la magia que crearon Khan y Demet juntos. Esa serie rompió barreras idiomáticas y culturales, demostrando que el amor es un lenguaje universal. Ahora hablando un poco de sus vidas por separado, ambos han tenido trayectorias muy exitosas. Kanyaman después de Erkencicus saltó a la fama internacional, protagonizando series en Italia y otros países. Se convirtió en un verdadero galán global, un ícono de la moda y un referente para muchos jóvenes. Su físico imponente, su carisma arrollador y su talento innato lo han convertido en una estrella internacional. Por su parte, Demet Özdemir también ha seguido cosechando éxitos en Turquía. Ha protagonizado varias series de televisión y películas, consolidándose como una de las actrices más talentosas y populares del país. Su versatilidad, su belleza natural y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Y aunque sus carreras los han llevado por caminos diferentes, la esperanza de verlos juntos de nuevo nunca muere. Los fans siguen soñando con un reencuentro, con la posibilidad de verlos compartir pantalla una vez más. Esa esperanza se alimenta con cada mención que hacen el uno del otro, con cada guiño a su pasado juntos. La llama sigue viva gracias a la dedicación del fandom y a la nostalgia que evoca a Erkencicus. Y quién sabe, tal vez algún día ese sueño se haga realidad. Tal vez algún día Khan y Demet decidan volver a trabajar juntos y regalarnos otra dosis de esa magia que tanto nos gusta. Imaginen la explosión de alegría en las redes sociales si anunciaran un nuevo proyecto juntos. Sería un evento de proporciones épicas. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo por separado, recordando los buenos momentos que nos regalaron en Erkencicus y soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo. Podemos revivir los episodios, leer los fanfics, comentar en las redes sociales y mantener viva la llama de Candem. Y es que al final del día, lo que importa es que Kanyaman y Demet Özdemir nos hicieron creer en el amor verdadero. Y eso, amigos míos, es algo que nunca olvidaremos. Nos regalaron una historia de amor que nos tocó el corazón y nos inspiró a buscar nuestra propia alma gemela. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, Kanyaman y Demet Özdemir son dos actores excepcionales que lograron crear una conexión mágica en Erkencicus. Su química era innegable, su complicidad era palpable y su legado es imborrable.
Y aunque hayan tomado caminos separados, la llama de su relación sigue ardiendo en el corazón de sus fans. Demet Özdemir siempre será la reina de Can Yaman, y viceversa. Y aunque no estén juntos en la vida real, su legado como una de las parejas más icónicas de la televisión turca perdurará por siempre. Pero quiero ir un poco más allá. Quiero hablar del impacto que Erkenci tuvo en la representación de la mujer en la televisión turca. Sanem, el personaje de Demet, era una mujer fuerte e independiente y con sueños propios. No era la típica damisela en apuros, sino una mujer que luchaba por sus metas y que no tenía miedo de ser ella misma. Rompió con los estereotipos y se convirtió en un modelo a seguir para muchas jóvenes. Y Can, el personaje de Can Yaman, también era un personaje complejo y con muchas capas. No era el típico macho alfa, sino un hombre sensible, apasionado y que valoraba la autenticidad. Era un personaje que mostraba vulnerabilidad y que no tenía miedo de expresar sus emociones. Juntos, Sanem y Can representaban una relación moderna y equitativa, donde ambos personajes se apoyaban mutuamente y se respetaban. Era una relación basada en la confianza, la comunicación y el amor verdadero. Esta representación positiva del amor y la igualdad fue uno de los factores clave del éxito de Erkenci. La serie no solo era entretenida, sino que también transmitía un mensaje importante sobre la importancia de ser uno mismo y de luchar por los sueños. Así que además de la química innegable entre Can y Demet, Erkenci también fue una serie que dejó una huella importante en la cultura turca y que contribuyó a cambiar la forma en que se representa el amor en la televisión. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles de corazón por tomarse el tiempo de verme. Significa mucho para mí. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenci? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderlos. ¿Cuál fue el momento que más los hizo suspirar? ¿Cuál escena los hizo reír a carcajadas? Compartan sus recuerdos y opiniones sobre Erkenci y la magia de Candem. Y por último, pero no menos importante, les pido que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las series turcas y por supuesto, que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Ciao. Y recuerden, la magia de Candem siempre vivirá en nuestros corazones. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, adictos al drama turco. No olviden soñar con Can y Demet. Besos y abrazos.